Este programa es también gracias a la colaboración de Museo Universitario de Antropología UTEC, Colegio de Arquitectos de El Salvador, Universidad Don Bosco, Departamento de Arte y Cultura. Roque Dalton es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de la cultura de El Salvador. Perteneció al boom literario latinoamericano de finales de los años 50 y principios de los años 60. A continuación conversaremos en este programa sobre su dimensión artística y familiar. Y para ello nos acompañan dos invitados. Jorge Dalton, quien es un cineasta salvadoreño cuya obra ha trascendido en Europa y en América, y además el escritor salvadoreño también, Ricardo Aguilar Humano. Y comenzamos en este primer bloque conversando sobre los padres de Roque, abuelos de Jorge Dalton. En El Salvador es muy reconocido Roque Dalton principalmente por su militancia política, pero hay un gran desconocimiento de su pensamiento y su obra poética. Y quiero comenzar hablando sobre Roque Dalton en su dimensión como miembro de una familia. Quiero preguntarte, Jorge, tu abuelo paterno, el padre de Roque, era estadounidense, Winald Dalton. Sí. Y tu abuela, la madre de Roque, es salvadoreña. ¿En qué circunstancias nos podrías contar tú, si se conocieron ellos? ¿Cómo es que entraron ellos en conocimiento? De familiares de los hermanos de mi padre, yo me enteré que mi abuela se conoció con mi abuelo Winald Dalton, que era un personaje ya bastante conocido en El Salvador. Yo creo que los norteamericanos que llegaron aquí a El Salvador a principios del siglo, como llegaron a cualquier lugar de América Latina, pues eran vistos como símbolo de progreso. Entonces mi abuelo, que venía acompañado de sus hermanos, que venían provenientes de México, con una serie de... eran con el interés de hacer fortuna, como muchos norteamericanos que emigraron, ¿no?, de los Estados Unidos para establecerse en América Latina. Mi abuelo, que ya tenía una presencia en El Salvador empresarial, que tenía, pues parece que tuvo algunos desacuerdos con Benjamín Bloom. Y en aquella época muchas diferencias se resolvían como en el oeste americano, a un duelo. Entonces según me cuentan, ellos fueron a un duelo a muerte. Entonces don Benjamín Bloom parece ser que manejaba mejor la pistola que mi abuelo, y entonces valió a mi abuelo de una manera muy grave. O sea, tan grave fue así que mi abuelo estuvo casi un año tratando de sobrevivir en en el Hospital Rosales. Y entonces ahí en el Hospital Rosales había una enfermera muy humilde que fue quien le salvó la vida a Winald Dalton, y entonces se establece una relación, y esa enfermera humilde resultó ser mi abuela, y por eso te estoy hablando yo aquí. Ese es el origen verdadero de cómo mi abuelo sale, mi padre sale a la escena y a la vida. ¿A qué se dedicaba Winald Dalton? Bueno, Winald, tengo entendido yo, es muy famoso la cosa de las básculas de Toledo, ¿verdad? Además era un hombre que compró algunas tierras aquí en Ayahualo al gobierno salvadoreño, que en ese tiempo las había decretado como tierras infértiles, y sin embargo mi abuelo las hizo fértiles. Y se tenía una serie de negocios. También mi abuelo fue uno de los primeros que introdujo en El Salvador la aviación. Sí, incluso está registrado en la historia de la aviación salvadoreña, los aviones Dalton, que él así así los nombró. Debían haber tenido otra marca, pero mi abuelo, aquí en este país se podía decir cualquier cosa en esa época. Y entonces los aviones se llamaban Dalton, eran aviones de doble ala. Eso estoy hablando de los años 20. Entonces fueron de los primeros aviones que incluso llegó a tener la Fuerza Armada salvadoreña. Qué interesante este dato. Y así por el estilo hay otras cosas en que mi abuelo y mi tío abuelo estuvieron involucrados en lo que es el acontecer económico del país. Qué interesante. Ahora,
¿Tú supiste cómo era la relación entre tu padre y tu abuelo con Winald? Tengo entendido, sí, yo creo que ellos tuvieron una relación hasta cierto punto fría. De hecho, cuando nace mi padre, como bien te contaba, toda esta relación entre mi abuela y Winald era, ¿cómo se llama? Una relación casi clandestina, porque mi abuelo provenía de una familia, incluso está registrado que pertenecía incluso a las 14 familias de la oligarquía salvadoreña sin hablar español, sin hablar bien español. Entonces, todo eso imposibilitaba una relación formal entre mi abuela y mi abuelo. Entonces, mi padre fue concebido fuera de matrimonio, igual que una hermana de mi padre, Margarita Dalton, que es mexicana, pero es hija de una persona de apellido Palomo, que la niña la llevaron a México muy chiquita, ¿no? Porque también había sido una relación fuera de matrimonio. Y mi tía se crió totalmente en México, entonces sin ninguna vinculación con El Salvador. Entonces eran cosas que sucedían, que no eran cosas que para algo se han escrito tantas novelas, ¿no? Con ese tipo de pasajes, ¿no? La América Latina está llena de esas cosas. Sí tengo entendido que mi abuelo asumió el pago de la educación de mi padre. Sí, porque se graduó del Externado San José. Hay que recordar que mi abuela era una persona de origen muy humilde, en un barrio donde tenía que sobrevivir con una tienda, la Royal. ¿Dónde quedaba la tienda? En la 5 de noviembre, en el barrio San Miguelito, que en ese tiempo tengo entendido yo, y por la arquitectura de las casas, era San Salvador de la clase media baja. Era un pueblo, bueno, sí. Ricardo puede ayudarnos a describir un poco más ese San Salvador, que yo era muy niño, verdaderamente. Y entonces, mi padre tampoco tenía mucha relación con mi abuelo, se veían muy esporádicamente. Cuando mi padre sale a estudiar a Chile, ¿cómo se llama? Mi abuelo es el que asume todo el pago de ya él querer estudiar fuera del país, ¿no? Y esas cosas de alguna manera ayudaron a que mi padre también tuviera una educación. Coméntanos sobre la personalidad de tu abuela, precisamente. Mi abuela... ¿La recuerdas? ¿Tú sí, yo la recuerdo. Mi abuela era una señora sumamente religiosa, era una gente muy apegada a ¿cómo se llama? A la Iglesia Católica, y era una señora maravillosa, de muy baja estatura. Yo siempre la recuerdo que parecía como una especie de hormiguita porque caminaba muy rápido. Y era en su profesión de enfermera, cuando nosotros no queríamos comer, siempre nos amenazaba con que nos iban a inyectar con tal vitamina, y entonces nos vivían pullando así. Todo lo resolvía con una inyección. Y entonces yo recuerdo ya en mi etapa pero tenía un gran sentido del humor. Yo creo que por ahí era una señora muy recia, solitaria, porque tú la veías y no parecía que había tenido alguna relación amorosa, porque no tenía una relación formal, ¿no? Fue la única relación que tuvo fue con mi abuelo. Ella nunca más llegó a tener ninguna relación de ninguna clase. Y entonces se dedicó a la crianza de su único hijo, que era mi padre, y tener una atención tremenda con respecto a nosotros cuando estuvimos cerca de ella. Ya recuerdo que cuando yo era más adolescente, ya yo no vivía aquí en El Salvador, pero nos veíamos en México, aprovechamos que ella llevaba encomiendas. Ella se dedicaba a llevar encomiendas, iba a ¿cómo se llama? La iglesia de la Virgen de Guadalupe a llevar encomiendas. Y entonces ella era una persona que conocía a la perfección la Ciudad de México. Y yo conocí la Ciudad de México, que es considerada una de las ciudades más grandes del mundo, por mi abuela.
Pero el asunto de la relación epistolar entre mi padre y mi abuela es maravilloso, o sea, por toda esa distancia, por todas las circunstancias que tuvieron que vivir a través de cartas. Es increíble, las cartas. ¿Conservan ustedes sí, las cartas? Nosotros conservamos por suerte las cartas. Al regresar seguiremos conversando sobre Roque Dalton en su dimensión familiar.